Sumerjámonos en las lecturas de este 11º domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Acerquémonos con conocimiento y con un poco de estudio, al menos el esencial, a este rico y delicioso banquete de la palabra que es pan que nos nutre y nos vivifica. Avanzamos en este domingo con nuestra lectura del Evangelio según San Marcos. Estamos ya en el capítulo 4, donde Jesús, a la orilla del lago, educa a sus seguidores con parábolas. Jesús ya pronunció la primera, la del sembrador. Incluso la explicó. Ahora sigue con dos más, es el texto de hoy, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. Y vamos a lo fundamental. El énfasis de las parábolas en las que ahora nos detenemos está en el crecimiento. El foco está puesto en el dinamismo interno del reino, una fuerza irresistible que hace su camino en la persona y que va más allá de la persona, pero que requiere que se le entienda y se secunde lo que allí sucede. Jesús explica esto con dos parábolas. Tenemos un maestro que se adapta a la capacidad de entender de su auditorio. Si bien debió haber dicho otras parábolas más. De hecho, en el versículo 33, el narrador agrega, y con muchas palabras les anunciaba la palabra. Pues bien, el Evangelio nos da apenas dos, entre otras que debió haber dicho. La de la semilla que crece por sí sola, capítulo 4, versículos 22 al 29, y la de la semilla de mostaza, en los versículos 30 al 32 de este mismo capítulo. Comienza Jesús con esta frase. El reino de Dios se parece a un hombre, en realidad un campesino, que echa semilla en la tierra. Y enseguida viene la descripción. De poco sirve que sepa cómo es que esa semilla crezca y produzca, porque ella tiene su propio dinamismo interno. Y entonces dice Jesús, él duerme de noche y se levanta por la mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Es decir, hay algo que va más allá del control del sembrador, del campesino. Más adelante Jesús vuelve al punto de partida y se pregunta, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Y responde, con un grano de mostaza. Potente imagen. Es como un puntico negro apenas visible en la mano, apenas 1 milímetro de vida comprimido en la semilla, pero al mismo tiempo un volcán por estallar con toda su intensidad, una fuerza de vida irresistible, todo un árbol contenido en la semilla. Y como en la parábola anterior, Jesús le sigue la trayectoria. Atención con los verbos. Una vez que crece, se hace grande, en el caso de la mostaza, quizás hasta 3 metros de altura, y no solo crece hacia lo alto, sino que despliega sus ramas. En ellas se asoman flores, entrega su fruto, pero lo más importante al final es no solamente el fruto, los pájaros vienen a refugiarse en sus ramas. El fruto no fue para sí, el fruto fue para otros. Y entonces, como un gran abrazo, recoge vida. Y los pájaros allí cantarán en fiesta, como en un gran concierto. Pues bien, estas parábolas del crecimiento quieren mostrarnos el acontecer del reino de Dios. Esto es, la dinámica con la que Dios ejerce su señorío en la vida del hombre. De qué manera Él reina en nuestra existencia
a través de un proceso de crecimiento que es vital y poderoso, grávido de esperanza, portador de un gran futuro. No es apenas la pequeñez lo que cuenta. El punto de partida, humilde y escondido, es verdad, pero lo más importante es que se trata de una semilla que se transforma. Lo que de partida es pequeño, se hace grande e inmenso. En la segunda lectura, que está tomada de la profecía de Ezequiel, Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24, la imagen de la semilla de mostaza que se transforma en un gran arbusto que sobresale entre otros de su misma especie y que luego ofrece refugio a las aves del cielo, como acabamos de ver, parece que Jesús haya tomado esta última imagen, las aves del cielo que le anidan, de la profecía que está en Ezequiel en el capítulo 17, versículos 22 al 24. Es precisamente el texto que se propone en la primera lectura de este domingo. Es una especie de alegoría. En realidad, más que una parábola, una alegoría. Por eso importan el contexto y los detalles. Ezequiel es un profeta que acompaña al pueblo de Dios que estaba exiliado en Babilonia 5 siglos antes de Cristo. Su misión era la de darle esperanza, infundirle esperanza al pueblo deportado. Dice el profeta que Dios escoge una ramita tierna de la cima, del punto más alto de un cedro alto y que la planta, trasplanta mejor, la siembra en un monte elevado, donde echará brotes y dará frutos. Y entonces anuncia, como leemos en el versículo 23, se hará un cedro magnífico. Este trasplante, en realidad, es lo que había ocurrido en el exilio a Babilonia. Lo que parecía una desgracia da ocasión en realidad para una obra esplendorosa de parte del Señor, donde el pueblo, fuera de su tierra, lejos de su templo, de la celebración de sus liturgias, de sus fiestas y del calor de la fraternidad, mejor dicho, lejos de casa, como un inmigrante en tierra extraña, el pueblo tiende a entristecerse, a sentir una carencia, incluso hasta un desprecio de parte del pueblo donde llega. Es como una planta, cuando la sacan de su jardín, se inclina, se resiente, queda achilada, sin vigor ni lozanía. La cuestión entonces es, ¿se morirá o crecerá? ¿Logrará hundir sus raíces en tierra extraña y se elevará? La respuesta del profeta es positiva. Sí, promete el profeta en nombre del Señor. Será un cedro magnífico. Y viene algo todavía más bello. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramos. El profeta piensa en Israel como un retoño que crece hasta convertirse en un cedro majestuoso que ofrece morada a todos los pájaros del cielo. Los pájaros del cielo son, en este caso, imagen de los pueblos de la tierra. Se trata de una apertura universalística de la salvación. ¿Cuál es la razón de ser de esta apertura universalista? Que todos los pueblos de la tierra reconozcan a Dios y vivan en Él poniéndose bajo su abrigo. Entren en el gran abrazo de Dios. Pero viene algo más. Atención. Cuando llega a este punto, el profeta agrega otra imagen, la de Dios como juez. Dice, y todos reconocerán que yo soy el Señor. A ver, en medio de esta gran foresta, los demás árboles serán testigos de un juicio.
Miremos el versículo 24. Yo soy el Señor que humilla al árbol elevado y que exalta al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer al árbol seco. Traduzcamos. El pueblo potente de Babilonia, que se creía un gran cedro, resulta derribado y eliminado. El pueblo de Dios, en cambio, que era un humilde, pequeño y tierno retoño, se convertirá en la plenitud de los tiempos en un árbol inmenso capaz de llenar a toda la tierra. El Señor seca al árbol prepotente y hace reverdecer al seco y despreciado, al vulnerable y exprimido por la ambición de los otros, de aquellos gobiernos totalitarios como Babilonia. Es el Señor que entra en la historia y revierte la suerte de los suyos. En el Salmo responsorial, esta última imagen avanza. Oramos con el Salmo 92, en la liturgia 91. Pues sí, la imagen del justo como un cedro, el punto en el que nos dejó la primera lectura de Ezequiel, se lleva a la oración en el Salmo 92, en el cual respondemos con una acción de gracias por su obra maravillosa. Es bueno darte gracias, Señor. De hecho, así nos inspira la primera estrofa. Salmo 91, versículo 2. Es bueno dar gracias al Señor. Una hermosa acción de gracias, una toda en hebreo, se eleva hacia Dios y se prolonga incesante en los días y las noches. Es bueno dar gracias al Señor y proclamar su fidelidad y su misericordia todas las mañanas, todas las tardes, siempre. La segunda estrofa de nuestro texto del Salmo es el que recupera la idea central. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Son los versículos 13 y 14 de este salmo. Podemos reconocer aquí los ecos de lo escuchado en la profecía de Ezequiel. Vemos la imagen del cedro, la elevación del justo y el trasplante. Así como un peregrino que llega al templo y celebra en él la liturgia de la vida, lo más importante está en el saber plantarse o trasplantarse en el Señor. El orante dice que en el templo es una imagen del estar en el Señor. Él dice, los que están plantados en la casa del Señor. Ese es mi jardín. O sea, cuando nuestras raíces están en el Señor, la vida crece, prospera, expande todo su potencial. La vida de quien está en Dios es como un árbol que crece, alto y esbelto, como la palmera, firme y duradera como el cedro. Y esta lozanía y exuberancia proclama la bondad del Señor, como oramos en la tercera estrofa del texto litúrgico, que corresponde a los versículos 15 y 16 del Salmo 91. Pasemos ahora a la segunda lectura. Atención, una anotación que ya he hecho antes y quiero recordar. En principio, la segunda lectura es independiente de las otras. Mientras que la primera lectura está claramente conectada con el Evangelio, es intencional, la segunda no necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente durante este tiempo ordinario. El propósito de la opción proyectada por la Reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II, ha sido la de permitir una lectura semicontinua de los textos apostólicos. En este año, leemos pasajes escogidos de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Algunas veces puede resultar un tanto artificial el buscar la conexión con las otras lecturas, porque no ha sido inicialmente el criterio de fondo, como acabo de decir,
por el cual estos pasajes han sido elegidos. Ahora bien, gracias a la unidad que distingue a la palabra de Dios, es verdad que eventualmente se puede encontrar una conexión, como de hecho ocurre en este domingo. Ocurre con el tema de la tensión escatológica, que hablan todas las lecturas. O sea, el contraste entre el presente y el futuro. El presente que vivimos ahora, donde vemos todavía cosas pálidas, con ganas, pero todavía no, y el futuro, donde todo esto que ha sido prometido se realizará. Un contraste entre el presente y el futuro, llamamos técnicamente tensión escatológica, es el aspecto que refuerza la coherencia con el conjunto de todas las lecturas de este domingo. O sea, esta vez sí hay. Pero veamos, estamos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Pablo habla de esta tensión hacia la plenitud definitiva o escatológica, o sea, hacia la vida eterna. De esta vida que ya hemos iniciado en el Señor gracias a la entrega por la fe, por la inmersión en el bautismo. Y todos sentimos que esa tensión genera una paradoja interior. Ya estamos en el Señor, pero sentimos que nos falta mucho. Pero esto no nos debe desanimar. Conocemos una verdad que nos sostiene. Y dos veces dice Pablo que no nos dejemos desanimar por lo que todavía no hemos conseguido. Dice, estamos llenos de buen ánimo, que es la traducción de una sola palabra, del verbo, el verbo griego tharreo, que significa ser valientes, llenos de ánimo, de entusiasmo. Estamos llenos de zarreo, pántote, en todo. Pues bien, Pablo repite esto dos veces, al comienzo y en la mitad, versículos 6 y 8. Nuestro pasaje de la segunda carta a los Corintios está en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Y aquí Pablo nos hace tomar conciencia del ahora. Este ahora que nos puede desanimar y donde hay una realidad que nos infunde tarreo, fuerza, confianza, valentía. Dice Pablo en los versículos 6 y 7, en cuanto habitamos en el cuerpo, estamos desterrados. Caminamos, entre tanto, en la fe y no en la visión. O sea, la prueba contundente en la evidencia. No. Y Pablo compara esta situación como con un exilio. Está la conexión con la primera lectura. Estamos a distancia de la patria que nos vivifica, que es el Señor. Y echando mano del esquema antropológico dualista, cuerpo-alma, eh, Pablo lo grafica, lo representa como un, versículo 8, como un preferir salirnos de este cuerpo para volver junto al Señor. Dígame si no es lo que queremos. ¿Qué es lo que sostiene entonces en este ahora nuestra esperanza? El vivir junto al Señor y el esfuerzo continuo ahora por agradarlo. Dice el versículo 9, sea en el cuerpo o fuera de él, nos empeñamos por agradarle. La fe no es una fuga de la realidad, sino todo lo contrario, es un camino hacia un encuentro que será pleno. No huimos en sueños hacia un paraíso que nos espera, porque desde ya, dice Pablo, si habitando en el cuerpo, si habitando en el exilio, nos empeñamos con ardiente deseo por ser agradables a Dios, quien juzgará lo que hayamos hecho de bueno o de malo, como dice en el versículo 10. Será un entregar la ofrenda de todo lo que hayamos hecho por Él y un recibir de Él la vida en plenitud. Concluyamos. La palabra fundamental de esta liturgia del domingo está en el término crecimiento. Dios interviene en nuestra vida para hacer crecer
el reino de Dios. Esto es, para que en su señorío que vence el mal y lleva a cabo su proyecto, crezcamos como personas, se incremente nuestra amistad con Él, nuestro conocimiento de las realidades más profundas que dan sentido a nuestra existencia y que hacen madurar nuestra humanidad. Tratemos de crecer, sea viviendo que muriendo. Ahora ya tenemos esta vida con Dios. La plenitud nos espera. Está más allá de lo que ahora percibimos. Pues sí, nuestra historia es de crecimiento hasta la plena maduración en Cristo Jesús. ¡Feliz domingo!